1989, Nebraska. Un aterrorizado vagabundo llama a la policía con una historia espeluznante. Llamó y dijo que alguien estaba intentando matarlo. Creía que le iban a pegar un tiro en la nuca. Antes de colgar, informa a los agentes de que ha visto restos humanos en lo que parece la escena de un crimen. Tal vez víctimas de otros casos de asesinato. Jack dijo haber visto tibias y calaveras entre la maleza. Agosto de 1989, municipio de Chillicothe, Missouri. Termina un perfecto día de verano y los habitantes del condado de Livingston se relajan por la tarde. Todo es paz y tranquilidad, como cualquier otra tarde de finales de verano en esta población agrícola. Era un barrio muy unido. Todos nos llevábamos bien. No había crímenes y la gente dejaba la puerta de casa abierta. Eso no les preocupaba. Los vecinos cuidaban de su hogar. Estamos hablando de una zona rural en el estado de Missouri. Los asuntos policiales son un 99% de aburrimiento y un 1% de terror, por decirlo de alguna manera. 20 de agosto. En el estado vecino de Nebraska, la policía recibe la llamada de un aterrorizado vagabundo llamado Jack McCormick. Es uno de tantos jornaleros que trabajan en el estado de Missouri. Iba de un lado a otro, pasaba por centros de ayuda, cogía algún trabajo cuando podía. Más o menos como todos los que están en su situación. Esos hombres eran vagabundos. Todos tenían familia, pero no tenían mucha relación con ellos. Cuando llamó, Jack nos contó que había estado trabajando para un granjero llamado Ray Copeland y que había tenido algunos problemas con él. McCormick le explica a la policía que Copeland, un granjero del condado de Livingston, lo había contratado para hacer algunas labores en su granja. Según la llamada, Copeland le había prometido un sitio para dormir, comida y un jornal de $50. Le dijo que ese era el trato. Copeland le proporcionaba un lugar para vivir con su mujer y con él. A cambio, la esposa se encargaría de hacer la comida y limpiar. Le mantendrían. La mayoría de los granjeros de la zona buscan ayuda dentro de la localidad. Es muy frecuente que tengan a alguien echándoles una mano. Sin embargo, Jack afirma que Ray tenía otro trabajo en mente para él: colaborar en una estafa para vender ganado comprado con cheques falsos. Había pintado los cobertizos, entre otras cosas, cuando le dijo que irían a comprar ganado. Para Jack McCormick, es una oportunidad de hacer dinero fácil. Solo tiene que pujar por las reses que Ray le indique y firmar un cheque. Además, está desesperado por ganar dinero. En ese punto, aún no había delito alguno. Acompañar a tu jefe a un mercado de ganado no va contra la ley. El hombre estaba comprobando cómo estaban las cosas y él le ayudaba. Sin embargo, la estafa de Ray pronto sale a la luz. Le hizo comprar las vacas, firmar un cheque y llevarlo al banco antes o justo después de realizarse la venta. Acto seguido cancelaban la cuenta. Jack le cuenta a la policía que Ray ha revendido ese mismo ganado en otra subasta a kilómetros de distancia y se ha quedado con el beneficio. Cuando vas a un mercado de ganado, la mayoría de la gente piensa que eres un granjero honrado que quiere comprar vacas. Hay un punto de confianza. Recogen tantos cheques durante la subasta que no pueden comprobarlos todos. Le funcionó bastante bien durante un tiempo. Días después de participar en la estafa, Jack empieza a ponerse nervioso. Ya ha tenido algún encontronazo con la ley y prefiere dejar las cosas claras. Jack nos contó que ese acuerdo le empezaba a oler mal y quería romper la relación laboral con Ray. Según las palabras de Jack, cuando le dijo a Ray que quería marcharse, su jefe no se lo tomó bien. McCormick le cuenta a la policía que esa misma noche Ray lo despertó mientras dormía y lo llevó al cobertizo. Le dijo que había un mapache detrás de un fardo de heno y le pidió que intentara asustarlo para que él pudiera pegarle un tiro. A Jack el asunto le sonó sospechoso y creyó que quería dispararle a él. Cuando se dio la vuelta, Ray le estaba apuntando a la cabeza con un rifle, así que le preguntó si iba a matarlo. Por alguna razón no apretó el gatillo y Jack pudo huir. La policía de Nebraska no sabe qué pensar de la sorprendente historia que les cuenta McCormick. Es un vagabundo al que le gusta beber, por lo que no tiene fama de ser una fuente muy fiable.
Era un alcohólico, no hay otra manera mejor de describirlo. Le gustaba beber, le gustaba fanfarronear y creía que tenía éxito con las mujeres. Para mí, Jack era un embaucador. Así es como yo lo definiría. Había algo que me impedía confiar en su historia. Lo que llama la atención de la policía es algo que Jack dice haber visto en la granja de Copeland. Jack dijo haber visto tifias y calaveras entre la maleza que Ray había quemado. A la policía le cuesta creer la acusación de McCormick contra Ray Copeland, un anciano de 75 años, y su esposa Faye. Para los habitantes del condado de Livingston, los Copeland son una pacífica pareja de granjeros de medios limitados y gustos modestos. Eran como una típica pareja de abuelos. Trabajaban duro y sus vidas parecían muy tranquilas. Parecía el típico granjero de Missouri. Ray tenía aspecto de haber trabajado duro toda la vida. Y Faye era como la abuela, a quien irías a visitar el sábado o el domingo para comer en su casa. Ray trabajaba sin parar. Nada importante, pero se pasaba el tiempo limpiando las granjas de otros. Económicamente no tenía mucho. Vivía al día, como hacemos todos. Ray y Faye Copeland viven solos. Mientras vivieron con ellos, dieron a sus hijos una educación estricta, pero ahora ya han crecido y se han ido de casa. Cuando Ray estaba en casa, había que seguir las normas. Así funcionaban las cosas con él. Pero una cosa no quita la otra. Parte del tiempo que pasé en casa con mi madre fue agradable. Aún lo recuerdo. Pero eso no pasaba con él. Aunque la policía de Nebraska se muestra escéptica ante la historia de Jack, contactan con Gary Calvert en el condado de Livingston. Gary Calvert era el ayudante del sheriff en la zona. Él se encargaba de las investigaciones. Calvert es un hombre conocido y respetado en los círculos policiales, puesto que se le considera un investigador minucioso e inteligente. La idea del viejo y amable granjero y su esposa como criminales no lo convence. Sin embargo, al seguir su instinto y profundizar en la cuestión, sale a la luz una imagen muy distinta de Ray Copeland. La opinión generalizada sobre Ray en el condado de Livingston es que era un viejo cascarrabias. Si te decía que hicieras algo, lo hacías enseguida. Si no, te esperaba una paliza. Calvert investiga los antecedentes del granjero, con un resultado de lo más inesperado. Tenía antecedentes penales a causa de unos problemas con ciertos cheques. Sé que estaba en bancarrota poco antes de que aquello pasara. Con estos nuevos datos sobre el pasado criminal de Ray Copeland, el agente comienza a sospechar que la historia de Jack McCormick sobre la estafa de ganado puede tener algo de cierto. Hizo que pareciera más creíble. Es posible que algo estuviera pasando. Tal vez Jack lo supiera, o tal vez no. Pero estaba hablando de ello. Una simple llamada a la policía de Nebraska es el detonante de una serie de eventos que llevará a la policía a realizar varias acusaciones de asesinato. Probablemente estamos ante la matanza más sangrienta en la historia de Missouri. Agosto de 1989. En el tranquilo condado agrícola de Livingston, Missouri, un vagabundo llamado Jack McCormick realiza una sorprendente acusación contra un granjero local, Ray Copeland. Asegura que ha intentado matarlo después de abandonar un negocio un tanto turbio. El ayudante del sheriff, Gary Calvert, no tarda en investigar la posibilidad de que Copeland esté contratando a jornaleros para llevar a cabo estafas con cheques falsos. Gary Calvert era un investigador muy bueno. La mayoría de los sheriffs de la época o de sus ayudantes no habrían indagado en el asunto aunque tuvieran la información delante. Sin embargo, Gary le siguió la pista, forzando las cosas y buscando. La tenacidad de Calvert da sus frutos cuando descubre que las estafas de ganado de Ray lo han llevado varias veces a la cárcel. Ray Copeland estaba familiarizado con la vida criminal. Le habían arrestado más de una vez por robo, en algunas ocasiones de ganado. Cuando era niño, recuerdo que Ray solía desaparecer de vez en cuando. Nos decían que se había ido y que volvería en 6 o 7 meses. El siguiente paso en la investigación de Calvert es localizar a todos los jornaleros que habían trabajado para Copeland. Estábamos buscando a gente que había trabajado para Ray Copeland y había emitido cheques falsos para pagar ganado. No es una labor fácil. Calvert descubre que la mayoría de los vagabundos no quieren que los encuentren, sobre todo si se trata de la policía.
Algunos de ellos no habían dejado ni un solo rastro durante 2 años, ni seguridad social, nada. Como además eran gente sin hogar, tampoco había nadie que los estuviera buscando. Calvert cambia de táctica e intenta localizar a los jornaleros contactando con sus familias. Algunos de ellos tenían familia y dijeron no haberlos visto, pero muchas veces ni siquiera pudimos encontrar a un solo pariente. En algunos casos, las familias nos decían que llevaban tiempo sin noticias de ellos, lo que les parecía extraño, porque seguían poniéndose en contacto de vez en cuando. Esto hace que las sospechas de Gary Calvert aumenten. Los jornaleros que han trabajado para Ray Copeland tienen algo en común. Todos han desaparecido. Había hombres que venían a casa, se quedaban 2 o 3 noches y de repente ya no estaban. Mi madre también preparaba comida para ellos y comían con nosotros a la mesa como si fueran parte de la familia. A veces estaban 4 o 5 semanas, a veces días, el tiempo que le interesaba mantenerlos, y luego desaparecían. Todos, excepto Jack McCormick. Gary Calvert está muy interesado en localizar al misterioso vagabundo que realizó la llamada que puso en marcha la investigación. Jack está en el radar de la policía por emitir cheques falsos en el condado vecino de Sullivan, los mismos que había firmado en la estafa de Copeland. Estaba en libertad condicional, pero la había violado por los cheques. Emitieron una orden para arrestar a McCormick e introdujeron la información en la base nacional, donde están los datos de todos los criminales buscados. Gary Calvert ve el nombre de Jack en la base de datos y se pone en contacto con las autoridades de Sullivan para decirles que lo está buscando. No tiene que esperar mucho. El 13 de septiembre, McCormick aparece borracho en una cuneta. Lo vieron tirado en la cuneta. Creo que había estado de juerga y acabó tirado en cualquier parte. Por eso lo encontraron así. Mientras procesa el arresto de McCormick, la policía descubre que lo están buscando en Missouri. Hablan con Gary Calvert y Jack es enviado de inmediato al condado de Livingston. Mientras tanto, hay un segundo avance en el caso. La policía habla con un jornalero llamado Jimmy Page, que está trabajando para Ray Copeland. Page era el jornalero que tenían en la granja. No llevaba mucho tiempo con ellos y se encargaba de limpiar la zona y echarle una mano a Ray, como todos los demás. Page corrobora la historia de Jack sobre la estafa, hasta el menor detalle. Iban a comprar ganado. El vagabundo tenía 200 o 300 dólares en la cuenta y firmaban un cheque de 3.000. Entonces Ray revendía el ganado y el pobre diablo cargaba con la culpa. En resumen, tenía a alguien que cometía los crímenes mientras él se quedaba con los beneficios. Bajo las órdenes de Gary Calvert y Leland Odell, sheriff del condado de Livingston, la policía de Missouri pasa varias semanas recogiendo pruebas e interrogando a Jack McCormick. Nos contó que la pareja viajaba hasta la ciudad de Springfield, recogía a algún vagabundo y lo involucraba en la estafa de ganado. Después de comprar las reses, Jack creía que la pareja los mataba. Mientras contaba la historia, yo estaba ahí sentado, pensando que era una locura y que por aquí no pasaban esas cosas. Jack McCormick reconoció que era un vago y que le gustaba beber, pero que la información que nos estaba dando no tenía nada que ver con el alcohol. Nos estaba contando la verdad. En ese momento nos habló de los huesos que había visto. La policía le pide a Jack que dibuje un plano de la granja e indique el lugar exacto donde vio los restos humanos. Convencido de que tiene pruebas suficientes, Gary Calvert solicita una orden para registrar la granja de los Copeland y arrestar a Ray. Era una zona rural, de modo que no tenían los efectivos necesarios para encargarse de un delito tan importante como ese. Conscientes de la situación, Calvert y Odell piden ayuda a otros cuerpos de policía del estado. Los cuerpos de policía que participaron en el registro fueron la oficina del sheriff del condado de Livingston, la del condado de Grundy, la policía de Chillicothe y creo que hasta la policía de tráfico. Una vez emitida la orden, más de 40 agentes se reúnen en Chillicothe, Missouri, y se preparan para un registro exhaustivo en la granja de los Copeland. Sin embargo,
No están preparados para enfrentarse a un crimen con el que la población del pacífico pueblo temerá por sus vidas. Un crimen que conmocionará incluso a los agentes más curtidos. Otoño de 1989. Agentes de todo Missouri se preparan para realizar un registro exhaustivo en la granja de Ray Copeland, un granjero de 75 años acusado de fraude, falsificación y tal vez de una serie de asesinatos. Nuestra información nos inclinaba a pensar que esos asesinatos, efectivamente, se habían producido en el condado de Livingston. Así que continuamos con la investigación. 9 de octubre, a las 7 de la mañana, la policía se acerca a la propiedad de los Copeland. Era una granja normal y corriente, típica de las zonas rurales de Missouri. Tenía varios cobertizos. Parecía el hogar de un viejo granjero, nada más. La mañana en la que recibimos la orden, me pidieron que interrogara a Fay. Mientras tanto, Calvert debía ocuparse de entregar la orden y buscar a Ray para intentar hablar con él. Ray no estaba en casa cuando llegamos, pero sí su esposa. Estuve un rato hablando con ella, y mi primera impresión fue que era una señora mayor de la vieja escuela. Ray llevaba los pantalones en casa, así que ella tenía que hacer lo que él dijera. Así es como funcionaban las cosas en la casa. Fay niega estar al corriente de los fraudes de su marido. Nos dijo que no se nos había perdido nada allí y que ella no estaba al corriente de los asuntos de su marido. Yo creo que sabía muy bien lo que estaba pasando. Era imposible que no se hubiera dado cuenta. Mientras registran su propiedad, Ray está tomando un café en un restaurante local. Greg Calvert es el encargado de realizar el arresto. Encontraron a Ray y lo llevaron a las instalaciones de la policía en el condado de Livingston. En un principio, Ray fue acusado por falsificar cheques y la estafa de ganado. Ray y Fay Copeland defienden su inocencia en relación con los restos humanos que Jack ha dicho ver en la propiedad. Ray nos dijo que podíamos mirar en la granja todo lo que quisiéramos, pero que no encontraríamos nada. Las autoridades informan del arresto a los hijos de los Copeland. Ninguno de nosotros se sorprendió cuando arrestaron a Ray, pero con mi madre, a todos nos afectó bastante. Este tipo de cosas siempre pasaban con él, pero era la primera vez que mi madre estaba involucrada. Fay busca la ayuda de sus hijos. Me pedía que no les dejara tocar ciertas cosas de la casa, que me llevara los edredones antes de que llegaran y también las fotos. Cuando me pidió que lo cogiera todo, yo le dije que no podía hacerlo. Pero ella me respondió que fuera por la noche. No podía. Había policías las 24 horas del día y aquello eran pruebas. El equipo asignado al caso continúa con la búsqueda en la propiedad de los Copeland. Fuimos a la granja y pasamos varios días allí, buscando por todas partes. Miramos entre los restos de las fogatas y la maleza buscando esos huesos. Perros entrenados para localizar cadáveres y retroexcavadoras se incorporan a la búsqueda. Estuvimos cavando agujeros en la granja durante 2 o 3 días. La prensa local no tarda en darse cuenta de que la policía está llevando a cabo una investigación. En 1989, era un periodista que cubría cualquier tipo de noticia para el Post. Había mucha gente de la zona, pero también de la prensa. Para ser sincero, no sé cómo se convirtió tan rápido en la noticia del momento. Hacía poco que habíamos llegado cuando las furgonetas de la prensa empezaron a aparecer y todo el mundo se enteró. Recuerdo que los agentes iban con pies de plomo porque no había cadáveres, solo especulaciones y sospechas de que en la zona habían asesinado a alguien que había desaparecido. Tenían mucho cuidado con lo que hacían y la información que revelaban. Estábamos en una zona rural de Missouri, con periodistas de todo tipo y de cualquier cadena, luces y cámaras por todas partes, mientras nosotros decíamos investigar una estafa de ganado. Había corrido la voz de que estábamos buscando cadáveres, así que todo el mundo sabía que habíamos ido. La noticia sobre la búsqueda de cadáveres se extiende por el condado de Livingston.
Recuerdo a la gente en pie sobre sus camionetas, mirando con prismáticos o intentando acercarse para sacar alguna foto con sus cámaras. Había rumores circulando y especulaciones de lo que podíamos encontrar. Algunos vecinos lo consideraban una caza de brujas. Los agentes hacen todo lo posible para pasar desapercibidos y centrarse en su misión. Tras casi una semana de búsqueda, la policía no ha conseguido nada. No encontramos nada en su propiedad que nos hiciera pensar que había un cadáver. Encontramos varios huesos, pero ninguno resultó ser humano. La policía se vuelve a plantear si Jack McCormick les ha mentido sobre los restos humanos en un intento por encubrir su participación en el fraude. Durante un tiempo fue el centro de atención. Yo mismo tenía curiosidad por saber si Jack nos estaba dando coba diciéndonos lo que queríamos oír. Mucha gente pensaba que Jack McCormick estaba loco y que por alguna razón quería ser el centro de atención. Decían que estábamos siendo ingenuos y que nos habían tomado el pelo. Por supuesto, lo último que quieres es que se ríen de ti. Siempre tienes la duda en mente de si estás persiguiendo fantasmas o si es cierto que algo pasa. La policía está desanimada, pero no se da por vencida y sigue cualquier pista relacionada con Ray Copeland. Los vecinos nos dijeron que Ray tenía acceso a muchas propiedades. Eso no implicaba que tuviera permiso, pero sí que podía entrar en ellas. Varios grupos de agentes investigan los cobertizos que Ray ha utilizado en los alrededores y hablan con los dueños. Cuando interrogábamos a alguien y descubríamos que Ray Copeland había estado en su granja o había trabajado para él, registrábamos la zona y hablábamos con la gente de los alrededores para saber si habían notado algo sospechoso. El condado de Livingston está lleno de pozos y estanques donde se podrían haber tirado los cadáveres. Cuando estaba en una granja mirando en zonas donde hubiera huesos de animales o en las que se hubiera quemado neumáticos, siempre me daba la sensación de que algo terrible había ocurrido ahí. 17 de octubre. Kurt Reith y Paul Stegmaier son dos agentes asignados al caso que investigan un cobertizo propiedad de Neil Bryan. Fuimos al cobertizo y lo investigamos. Pedimos que nos abrieran la puerta. Entramos, cogimos una vara de acero y empezamos a sondear el terreno. Había 3 zonas en las que ocurría algo extraño. Creo que los agentes de la ley tienen un sexto sentido cuando encuentran algo que no encaja. Cuando estamos en un sitio con algo extraño, lo sentimos, lo sabemos. Cogimos un par de palas y empezamos a cavar a una profundidad de 45 a 60 centímetros. Descubrimos un par de zapatillas de tenis en un agujero y algo de plástico en los otros 2. Los agentes continúan cavando hasta descubrir los restos de 3 hombres asesinados. Estaban todos enterrados en el cobertizo, envueltos en plástico y con la ropa puesta. Los 3 hombres se identifican más adelante como Paul Coward, de 21 años, vecino de Dardanelle, Arkansas, John Freeman, de 27 años, vecino de Tulsa, Oklahoma, y Jimmy Harvey, de 27 años, vecino de Springfield, Missouri. Los 3 eran jornaleros de paso que habían desaparecido en extrañas circunstancias después de trabajar para Ray Copeland. Me sorprendí tanto cuando encontramos los restos de esos 3 hombres que me sentí incómodo con mis propios pensamientos. Era una pareja de ancianos que podían haber sido mis abuelos. Me parecía imposible que se las hubieran ingeniado para matar a 3 hombres jóvenes y luego se libraran de los cuerpos. Los restos se trasladan al depósito de cadáveres, donde serán examinados. Cuando aparecieron los primeros restos, mi trabajo consistió en fotografiar lo que quedaba del cuerpo y cualquier cosa destacable. Por ejemplo, si había algún agujero en el cráneo. Por lo que sabíamos de las autopsias y la investigación, dedujimos que habían muerto de un disparo en la parte trasera de la cabeza, posiblemente de un rifle del calibre 22. Sospechábamos que no los habían matado en el lugar donde los encontramos, sino que los llevaron hasta allí una vez muertos y los enterraron. Los asesinatos y la sangre fría con la que habían enterrado los cadáveres ponen a prueba la entereza de los agentes locales, que pocas veces ven crímenes de esta naturaleza.
Había visto cadáveres antes, pero fotografiar a las víctimas de un asesino en serie se me hacía muy extraño. Me preguntaron una vez si había sentido la presencia del mal. Sé que suena raro, pero entonces la sentí. La noticia sobre los asesinatos no tarda en extenderse por la población. Esperamos hasta que retiraran los cuerpos para redactar el comunicado de prensa y hacer pública la información. Esto cogió a mucha gente por sorpresa, porque pensaban que ese tipo de cosas pasaban en la gran ciudad, no allí. Por lo visto, estaban equivocados. Ray y Faye Copeland ya han sido arrestados por fraude y falsificación, pero ahora se les acusa también del asesinato de 3 hombres. Los habitantes del condado de Livingston quedan conmocionados al conocer la brutal naturaleza de los crímenes y la edad de los acusados. Lo que no saben es que el número de víctimas seguirá en aumento. Octubre de 1989. La policía de Missouri arresta a Ray y Faye Copeland por el asesinato de 3 jornaleros enterrados en el cobertizo de una granja vecina. La pareja de ancianos está encerrada en celdas separadas en la cárcel del condado. La historia no fue real para mucha gente hasta que se encontraron los restos. Me parece que la prensa, la policía, la población y los conocidos de los Copeland cambiaron su actitud de repente. Ya no era una broma, ni algo divertido o curioso a lo que sacar fotos y espiar con unos prismáticos. Se había convertido en algo muy, muy grave. Y creo que la gente lo notó al momento. El vecindario estaba sorprendido de que algo así hubiera pasado en una zona como aquella. Lo que más le cuesta creer a la gente es que Faye Copeland, una anciana de 68 años, sea una asesina a sangre fría. Cuando los acusaron de asesinato y mi madre se vio envuelta en todo eso, me quedé pasmado. Todos estábamos igual. Ray y Faye Copeland niegan todo conocimiento de los asesinatos. Cuando Ray Copeland decía que iba a salir de ahí, a mí me sonaba desafiante. Como si dijera que no lo habíamos pillado haciendo nada. Como si me hiciera saber que no era culpable y que iba a salir de la cárcel. Mientras los Copeland siguen entre rejas, los agentes asignados al caso buscan a otras posibles víctimas que pueda haber en la zona. Cuando investigas un homicidio, generalmente tienes un cuerpo, una escena del crimen y buscas a un sospechoso. En ese caso estábamos al revés. Teníamos a 2 sospechosos y buscábamos la escena del crimen y el cuerpo del delito. Volvimos otra vez sobre las pistas, como habíamos hecho desde el principio. Nuestros investigadores querían registrar otros cobertizos a los que Ray Copeland hubiera tenido acceso. La población colaboró de buena gana y nos llamaron para informar de que habían visto a Ray en varias zonas del condado. Nuestros agentes acudieron a los lugares en cuestión e investigaron el suelo de barro de los cobertizos o los almacenes que contenían maquinaria. 25 de octubre de 1989. Bajo cientos de fardos de heno, la policía encuentra otra escena perturbadora. En otro cobertizo encontramos un cuarto cadáver que más tarde identificaríamos como Wayne Warner. Había fallecido de la misma forma que las otras 3 víctimas, a causa de un disparo de pequeño calibre en la parte posterior de la cabeza. La investigación continúa y lleva a los agentes hasta un pozo cercano. Sam Stegmaier, la esposa del agente Paul Stegmaier, es uno de los habitantes del condado que se han presentado voluntarios para ayudar con la investigación. Estaban todos de pie alrededor del pozo, mirándolo. Había tanta luz que se reflejaba en el agua. Yo llevaba la capucha puesta, así que la luz se desviaba lo suficiente como para ver el cinturón de un hombre y lo que parecía ser un cadáver. Cuando se acercan a investigarlo, la policía corrobora las sospechas de Sam. A tan solo unos metros del lugar donde apareció la 4ª víctima, la policía encuentra otro cuerpo. Después de recuperarlo con cuidado, la policía lo envía de inmediato al depósito de cadáveres del condado.
Cuando llevamos los restos al depósito, le dimos la vuelta y descubrimos que llevaba un cinturón de cuero en el que podía leerse Murphy en la parte de atrás. El cadáver pertenece a Dennis Murphy. Al igual que sucede con las otras 4 víctimas, Murphy fue un empleado de Ray Copeland. Todas las víctimas tienen otro punto en común. Teníamos pruebas de que habían disparado a todas las víctimas en la parte posterior de la cabeza. Los agentes en el hogar de los Copeland siguen registrando la granja. Tenía aspecto de ser una granja muy antigua y tampoco habían hecho demasiadas reformas desde que la construyeron. Cada objeto en el interior de la casa podría ser una prueba crucial. La policía no tarda en encontrar lo que parece el gran descubrimiento que estaban esperando. Encontramos un arma de pequeño calibre, un rifle del 22 y una especie de escopeta. Estaban en la esquina de una de las habitaciones, creo que era el dormitorio principal. Examinamos las balas y descubrimos que las habían disparado con ese rifle en concreto. Es algo inconfundible, como las huellas dactilares. También encontramos ciertas prendas de ropa limpia. Nos extrañaba que Ray y Faye Copeland vistieran con algo así. Había varias prendas de ropa y pantalones vaqueros de diferentes tallas, que parecían provenir de las personas que habían trabajado durante un tiempo en la granja. Las familias identificaron varias prendas de ropa como pertenecientes a las víctimas. De hecho, creo que algunas incluso tenían las iniciales escritas. Cuando casi ha terminado el registro, la policía encuentra lo que se convertirá en una prueba concluyente que involucra a Faye Copeland en los crímenes. Encontramos una lista en la casa con varios nombres. Todas las víctimas que habíamos encontrado tenían una X al lado de su correspondiente nombre, lo que nos hizo creer que esa cruz servía para señalar a los fallecidos. Era una prueba crucial del puño y letra de Faye. Obviamente, ella estaba al corriente de que esas personas habían muerto. Las había marcado con una X en la lista. Durante el interrogatorio inicial a Faye, nos dijo que nunca había oído esos nombres. Le dijo a la policía, y me dijo a mí, que Ray le había dicho que pusiera las X. Hay que saber cómo vivían y cómo los educaron. Tienes que hacer lo que tu marido te diga. Nadie entendía la letra de Ray, ni siquiera él mismo. Por eso le pidió a mi madre que lo hiciera, lo sé. Incluso le dijo a la policía que lo había escrito porque él se lo había dicho. Cuando le preguntaron quiénes eran, ella respondió que no lo sabía. Ray solo le había dicho esos nombres. La acusación contra Ray y Faye Copeland se hace más sólida con cada nueva prueba. Si son culpables de los brutales asesinatos de estos 5 jóvenes, hay una pregunta que queda en el aire. ¿A cuántas personas más han matado? Había más nombres con una X. Supusimos que eran cadáveres que aún no habíamos encontrado. Noviembre de 1989. Ray y Faye Copeland han sido arrestados y acusados de perpetrar el crimen más sangriento en la historia reciente de Missouri. El asesinato de 5 jornaleros. La policía tiene una base firme para acusar a los Copeland. Jack McCormick y Jimmy Page, 2 antiguos empleados de Ray Copeland, están dispuestos a testificar. Las pruebas físicas incluyen un arma de fuego que encaja con las heridas de las víctimas y una lista negra escrita a mano con el nombre de los fallecidos. La prueba más concluyente son sin duda los restos de las víctimas, abandonados y enterrados por todo el condado de Livingston. La reacción en las calles de la región va desde la negación y la incredulidad hasta gritos airados. Fue traumático. No conseguían hacerse a la idea de que algo así hubiera pasado en su hogar. A la gente le cuesta creerlo. Noviembre de 1989. Los medios de comunicación se congregan en Chillicothe, Missouri, para cubrir una de las noticias locales más importantes en décadas. Se trataba de un asesino en serie, o asesinos en serie. Así que fue un bombazo. El reportero Bill Smith es uno de los pocos periodistas que consigue una entrevista con Ray Copeland. Cuando me dijo que era inocente, recuerdo que sentí la gelidez emanando de él. No sé si eran sus ojos, sus gestos o qué,
En ese momento, pasé de creer que era una especie de abuelo entrañable a darme cuenta de que era culpable de los crímenes de los que se le acusaba. Tenía la sensación de que era perfectamente capaz de matar a esos hombres por unos miles de dólares. La mayor parte de la sorpresa y la incredulidad se reserva para Faye Copeland. Aún me cuesta creer lo que ocurrió. En esa época debía de tener la misma edad que yo ahora. Me había imaginado que era una anciana normal y corriente. Con la sospecha de que Faye sabe más de lo que dice, el fiscal le ofrece un trato a cambio de testificar contra su marido. Al principio pensábamos que era probable que Faye colaborara con nosotros. Al comienzo del proceso, el fiscal había hablado con ella y le había explicado que si cooperaba con nosotros en la localización de las víctimas, pediríamos que la sentencia no fuera tan dura. Faye no quiso, se negó. Así que no tuvimos más remedio que hacerlo por las malas. 13 de noviembre. Ray y Faye Copeland son procesados por varios cargos de asesinato y se determinan fechas diferentes para las vistas. El juicio avanza, pero tanto Ray como Faye defienden su inocencia. Sin embargo, con todas las pruebas acumuladas en su contra, el juicio no se prolonga. En marzo de 1991, ambos son declarados culpables de asesinato en primer grado. Faye Copeland fue declarada culpable y condenada a 4 penas de muerte. Ray fue declarado culpable y condenado a 5 penas de muerte, una por cargo. Las sentencias generan reacciones muy diferentes en la familia y la población. Hubo reacciones muy diversas. No todo el mundo daba brincos de alegría diciendo que habían recibido su merecido. Había quien pensaba que Faye era una víctima. Incluso hoy en día mucha gente se pregunta ¿por qué mi madre no se dio cuenta de lo que había hecho Ray? Si lo sabía, ¿por qué no lo dijo? Creo que al final sí fue consciente de ello. Sabía que tenía que decírselo a alguien, pero no lo hizo lo bastante rápido. Nunca se supo si Faye estuvo presente o no, pero desde mi punto de vista, sabía lo que estaba pasando. Nunca me convencerán de lo contrario. Pero por la forma en que la trataba, no me sorprendería que la hubiera obligado incluso a cavar los agujeros. Ray mató a mucha gente. De eso no tengo dudas. Y todo porque quería ser mejor que los demás. Mi madre solo tenía culpa de quererlo demasiado y no comprender que el amor es algo diferente a lo que ella pensaba. Casi 20 años después, la conmoción que generaron los asesinatos de los Copeland sigue viva en la memoria de la gente. La vida no volverá a ser igual para mucha gente del condado de Livingston. Creo que la gente frunce el ceño cuando piensa en el lugar, porque hubo un asesino viviendo aquí. Lo que hace de Faye y Ray Copeland algo único es su edad. Cuando piensas en asesinos en serie, no te imaginas a un matrimonio de 70 años. Eran las personas más ancianas del corredor de la muerte. Un caso único. Sin embargo, Ray y Faye Copeland nunca se vieron las caras con el verdugo. Ray murió en prisión antes de que se pudiera ejecutar la pena de muerte. La condena de Faye fue anulada en 1999 y a raíz de ciertos problemas de salud la trasladaron a un centro de asistencia. En diciembre de 2004, Faye Copeland fallece por causas naturales. Algunos de nosotros aún creemos que en el condado de Livingston hay otros cuerpos sin descubrir y sobre los que no sabemos absolutamente nada. No fue un crimen perfecto, pero creo que todo el mundo se da cuenta de que era factible. ¿Quién iba a decir nada? ¿Quién iba a echarlos de menos? La mayor parte de las familias hacía años que los habían dado por perdidos. Supongo que nos educan creyendo
que los que hacen cosas malvadas o reprochables van por ahí con una capa negra y escondiéndose en las sombras. Y a la hora de la verdad, ¿a quién se parecen? A cualquiera. A cualquier persona en cualquier lugar. Con Ray. Según las palabras de Jack, cuando le dijo a Ray que quería marcharse, su jefe no se lo tomó bien. McCormick le cuenta a la policía que esa misma noche Ray lo despertó mientras dormía y lo llevó al cobertizo. Le dijo que había un mapache detrás de un fardo de heno y le pidió que intentara asustarlo para que él pudiera pegarle un tiro. A Jack el asunto le sonó sospechoso y creyó que quería dispararle a él. Cuando se dio la vuelta, Ray le estaba apuntando a la cabeza con un rifle, así que le preguntó si iba a matarlo. Por alguna razón no apretó el gatillo y Jack pudo huir. La policía de Nebraska no sabe qué pensar de la sorprendente historia que les cuenta McCormick. Es un vagabundo al que le gusta beber, por lo que no tiene fama de ser una fuente muy fiable. Era un alcohólico, no hay otra manera mejor de describirlo. Le gustaba beber, le gustaba fanfarronear y creía que tenía éxito con las mujeres. Para mí, Jack era un embaucador. Así es como yo lo definiría. Había algo que me impedía confiar en su historia. Lo que llama la atención de la policía es algo que Jack dice haber visto en la granja de Copeland. Jack dijo... Iba de un lado a otro, pasaba por centros de ayuda, cogía algún trabajo cuando podía. Más o menos como todos los que están en su situación. Esos hombres eran vagabundos. Todos tenían familia, pero no tenían mucha relación con ellos. Cuando llamó, Jack nos contó que había estado trabajando para un granjero llamado Ray Copeland y que había tenido algunos problemas con él. McCormick le explica a la policía que Copeland, un granjero del condado de Livingston, lo había contratado para hacer algunas labores en su granja. Según la llamada, Copeland le había prometido un sitio para dormir, comida y un jornal de $50. Le dijo que ese era el trato. Copeland le proporcionaba un lugar para vivir con su mujer y con él. A cambio, la esposa se encargaría de hacer la comida y limpiar. Le mantendrían. La mayoría de los granjeros de la zona buscan ayuda dentro de la localidad. Es muy frecuente que tengan a alguien echándoles una mano. Sin embargo, Jack afirma que Ray tenía otro trabajo en mente para él: colaborar en una estafa para vender ganado comprado con cheques falsos. Había pintado los cobertizos, entre otras cosas, cuando le dijo que irían a comprar ganado. Para Jack McCormick es una oportunidad de hacer dinero fácil. Solo tiene que pujar por las reses que Ray... Haber visto tifias y calaveras entre la maleza que Ray había quemado. A la policía le cuesta creer la acusación de McCormick contra Ray Copeland, un anciano de 75 años, y su esposa Faye. Para los habitantes del condado de Livingston, los Copeland son una pacífica pareja de granjeros de medios limitados y gustos modestos. Eran como una típica pareja de abuelos. Trabajaban duro y sus vidas parecían muy tranquilas. Parecía el típico granjero de Missouri. Ray tenía aspecto de haber trabajado duro toda la vida. Y Faye era como la abuela, a quien irías a visitar el sábado o el domingo para comer en su casa. Ray trabajaba sin parar. Nada importante, pero se pasaba el tiempo limpiando las granjas de otros. Económicamente no tenía mucho. Vivía al día, como hacemos todos. Ray y Faye Copeland viven solos. Mientras vivieron con ellos, dieron a sus hijos una educación estricta, pero ahora ya han crecido y se han ido de casa. Cuando Ray estaba en casa, había que seguir las normas. Así funcionaban las cosas con él. Pero una cosa no quita la otra. Parte del tiempo que pasé en casa con mi madre fue agradable. Aún lo recuerdo. Pero eso no. 1989, en Nebraska. Un aterrorizado vagabundo llama a la policía con una historia espeluznante. Llamó y dijo que alguien estaba intentando matarlo. Creía que le iban a pegar un tiro en la nuca. Antes de colgar, informa a los agentes de que ha visto restos humanos en lo que parece la escena de un crimen. Tal vez víctimas de otros casos de asesinato. Jack dijo haber visto tibias y calaveras entre la maleza. Agosto de 1989, municipio de Chillicothe, Missouri,
Termina un perfecto día de verano y los habitantes del condado de Livingston se relajan por la tarde. Todo es paz y tranquilidad, como cualquier otra tarde de finales de verano en esta población agrícola. Era un barrio muy unido. Todos nos llevábamos bien. No había crímenes y la gente dejaba la puerta de casa abierta. Eso no les preocupaba. Los vecinos cuidaban de su hogar. Estamos hablando de una zona rural en el estado de Missouri. Los asuntos policiales son un 99% de aburrimiento y un 1% de terror, por decirlo de alguna manera. 20 de agosto. En el estado vecino de Nebraska, la policía recibe la llamada de un aterrorizado vagabundo llamado Jack McCormick. Es uno de tantos jornaleros que trabajan en el estado de Missouri. Y le indique y firmar un cheque. Además, está desesperado por ganar dinero. En ese punto, aún no había delito alguno. Acompañar a tu jefe a un mercado de ganado no va contra la ley. El hombre estaba comprobando cómo estaban las cosas y él le ayudaba. Sin embargo, la estafa de Ray pronto sale a la luz. Le hizo comprar las vacas, firmar un cheque y llevarlo al banco antes o justo después de realizarse la venta. Acto seguido cancelaban la cuenta. Jack le cuenta a la policía que Ray ha revendido ese mismo ganado en otra subasta a kilómetros de distancia y se ha quedado con el beneficio. Cuando vas a un mercado de ganado, la mayoría de la gente piensa que eres un granjero honrado que quiere comprar vacas. Hay un punto de confianza. Recogen tantos cheques durante la subasta que no pueden comprobarlos todos. Le funcionó bastante bien durante un tiempo. Días después de participar en la estafa, Jack empieza a ponerse nervioso. Ya ha tenido algún encontronazo con la ley y prefiere dejar las cosas claras. Jack nos contó que ese acuerdo le empezaba a oler mal y quería romper la relación laboral